Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión en profundidad. Hoy ponemos el foco en el llamado caso Begoña Gómez, una maraña legal y política bastante compleja y que sigue muy viva, que afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno de España. Un caso que está dando muchísimo que hablar, desde luego. Para intentar aclararnos un poco, contamos con fuentes variadas, principalmente, extractos de la página de Wikipedia que sigue el caso, pero también análisis y comentarios de diversos canales de YouTube y algunas actualizaciones legales puntuales que hemos podido consultar. Claro, es que esto cambia casi día a día. Exacto. Así que nos vamos a centrar en la foto que nos ofrecen estas fuentes a día de hoy, 25 de septiembre de 2025. ¿Vale? La misión, pues intentar desenredar un poco los puntos clave. ¿Qué acusaciones hay sobre la mesa según estas fuentes? ¿Qué pasos legales se han dado? Y cómo se describe el clima político que, ya podemos imaginar es de alta tensión. Altísima. Eso sí, reconociendo que hay visiones muy distintas y que esto, no ha terminado ni mucho menos. Venga, pues nos metemos en faena. ¿Vamos a ello? Para empezar, pongamos nombres y apellidos a los protagonistas que aparecen una y otra vez en las fuentes. Está, por supuesto, Begoña Gómez, Ajá. el juez instructor, Juan Carlos Peinado, ¿Sí? las entidades que acusan, como Manos Limpias, Hazte Oír, Vox y otras asociaciones, creo que Justitia Europa, Movimiento de Regeneración Política de España. Varias, sí. La acusación popular. Y luego, figuras conectadas de una forma u otra. Pedro Sánchez, lógicamente, el empresario Juan Carlos Barrabés, la asesora Cristina Álvarez, que es un nombre clave, Muy clave. y el ministro Félix Bolaños. Vale. Según leemos en la información de Wikipedia, todo arranca con denuncias de Manos Limpias y otras organizaciones. Las acusaciones iniciales eran por presunto tráfico de influencias y corrupción privada. Y a raíz de eso, pues un juzgado de Madrid, el 41, abre diligencias. Eso es. Ahí empieza la investigación formal. Y a partir de ahí, la instrucción del juez Peinado, como detallan varias fuentes, pues se extendió, al menos inicialmente, por varios caminos. Aunque, ojo, es importante decir que luego la Audiencia Provincial de Madrid, que es un tribunal superior, intervino para acotar, para limitar parte de esa investigación inicial. ¿Y qué se miraba al principio? Pues al principio se puso mucho el foco en la relación de Begoña Gómez con unos contratos públicos que se adjudicaron al empresario Juan Carlos Barrabés. Algunas fuentes lo pintan como una especie de gurú del emprendimiento, alguien conocido en ese mundillo. Entiendo. ¿Y qué más había en ese inicio? Pues también se indagó sobre el rescate financiero de la aerolínea Air Europa. Pero como te decía, esa parte la Audiencia Provincial consideró que no debía seguir investigándose en este procedimiento concreto. Vale, eso fuera. Eso fuera. Otro punto que sí ha resultado ser central, y mucho, es el papel de una asesora, Cristina Álvarez. Según apuntan varias fuentes, esta persona estaba contratada y cobraba un sueldo público de Moncloa, Ujú. pero al mismo tiempo, presuntamente, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a Begoña Gómez en actividades profesionales privadas de ella. Ahí está el meollo, ¿no? Ahí parece estar uno de los puntos clave, sí. Y por último, pero no menos importante, toda la conexión con la Universidad Complutense de Madrid. Sí, lo de la Complutense ha dado bastante que hablar. Las fuentes señalan varios episodios. Por un lado, en septiembre de 2024 se liquidó una cátedra extraordinaria que dirigía Gómez. Correcto. Pero es que además, en octubre de 2024, se inició otra investigación judicial, esta vez por una presunta apropiación indebida de un software desarrollado en la universidad y también por posible intrusismo profesional. Dos delitos distintos hay. Sí, y lo curioso es que esta segunda investigación, la del software y el intrusismo, arranca porque la propia Universidad Complutense, allá por julio de 2024, pidió que se aclarara judicialmente qué había pasado con ese software. O sea que es la propia universidad la que lo impulsa. Eso parece indicar la cronología de las fuentes, sí. Y hay un detalle más sobre esto, sobre la Complutense, que recogen algunas fuentes como Europa Press citando fuentes jurídicas. Al parecer, en noviembre de 2024, la defensa de Gómez aportó unos correos electrónicos. Ajá. ¿Y qué decían? Pues según esas informaciones, estos correos demostrarían, o intentarían demostrar, que la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, sí participó en gestiones relacionadas con la actividad de Gómez en la Universidad Complutense. Vaya. Esto es relevante porque conectaría la esfera pública, es decir, la asesora pagada por Moncloa, con la actividad, en principio, privada o académica, de Gómez en la UCM. Entonces parece que el caso ha ido
no sé, como mutando o enfocándose en cosas más concretas con el tiempo, ¿no? Eso es lo que sugieren varias fuentes recientes, sobre todo algunos análisis en YouTube y textos legales que hemos visto. Parecen indicar que, procesalmente hablando, el foco se ha ido desplazando o, quizá mejor dicho, concentrando en un presunto delito muy específico, la malversación de caudales públicos. Malversación. Sí, y este posible delito estaría conectado directamente con la actividad de la asesora Cristina Álvarez. La idea que subyace, según estas interpretaciones, es si se usaron recursos públicos, el tiempo y el sueldo de esta asesora, para beneficio o actividades privadas de Begoña Gómez. Entiendo. Por ejemplo, un canal de YouTube que seguimos, España al Día, insiste mucho en esta línea. Llega a hablar de una asesora autoasignada que cobraba del erario público mientras supuestamente echaba una mano a Gómez en sus negocietes privados. Son sus palabras textuales. Negocietes privados, bueno, lenguaje directo. Y el camino judicial tampoco ha sido fácil, ¿no? Ha habido citaciones, suspensiones. No, no, para nada. Ha sido un ir y venir. Si volvemos a la cronología que ofrece Wikipedia, se registra una primera citación para que Begoña Gómez declarara como investigada el 5 de julio de 2024. Recuerdo la expectación mediática ese día. Muchísima, incluso con un dispositivo policial importante alrededor de los juzgados. Sin embargo, esa declaración se acabó suspendiendo. La propia defensa de Gómez pidió la suspensión. Ah, vale. Finalmente, se reprogramó y declaró el 19 de julio. Pero la cosa no quedó ahí. Más adelante, ya con las nuevas imputaciones sobre la mesa, las de la Complutense, Las del software y el intrusismo. esas, pues el juez la volvió a citar para declarar, esta vez el 18 de noviembre de 2024. Y así llegamos al movimiento judicial más reciente, que parece que ha causado bastante revuelo, ese auto del juez Peinado. Sí, este es el punto en el que coinciden muchas de las fuentes como el desarrollo más significativo últimamente. El juez Peinado ha dictado un auto, que es una resolución judicial motivada, muy específico. ¿Qué dice? Pues con este auto inicia formalmente el procedimiento para un posible juicio ante un tribunal del jurado. Pero, y esto es crucial, únicamente por el presunto delito de malversación. Solo malversación. Solo malversación. Es decir, de todas las líneas de investigación iniciales, el juez considera que de momento solo hay indicios suficientes para seguir adelante por esta vía de la malversación y además a través del procedimiento especial de la ley del jurado. O sea que lo otro, tráfico de influencias, corrupción. Parece que, por ahora, en esta resolución concreta, no lo incluye para ir a juicio por jurado. Se centra en la malversación. Y hay que señalar también que este auto no solo afecta a Begoña Gómez, también a la asesora Cristina Álvarez y a Francisco Marquín, que era el delegado del gobierno en Madrid en la época de los hechos que se investigan relacionados con Álvarez. Espera. ¿Un jurado popular? Eso sí que llama la atención en un caso con tanta carga política. Explícanos por qué, porque no parece una elección así al azar del juez, ¿verdad? Exacto. Y es una confusión bastante común que varias fuentes, hemos visto aclaraciones en canales como Big One, un abogado contra la demagogia, La cara oculta de la luna, se esfuerzan mucho en deshacerla. A ver, No es que el juez Peinado haya decidido a dedo que esto lo vea un jurado porque le parezca mejor o peor, o más conveniente. No. La ley orgánica del Tribunal del Jurado en España es muy clara, ¿qué dice? pues establece una lista cerrada de delitos cuyo enjuiciamiento corresponde obligatoriamente a un tribunal del jurado. Y resulta que la malversación de caudales públicos es uno de esos delitos. Anda. O sea que si hay indicios de malversación, la ley obliga a ir por la vía del jurado sí o sí. Precisamente, no hay opción. Un texto legal que hemos consultado detalla cómo funciona. El jurado lo componen 9 ciudadanos elegidos por sorteo del censo electoral de la provincia, más 2 suplentes. 9 ciudadanos normales y corrientes. Eso es. Por lo tanto, si la causa sigue adelante por este presunto delito de malversación, no hay otra opción legal que el juicio con jurado. Qué curioso. Y es interesante el contraste que apunta una de estas fuentes, View One, con el caso del hermano del presidente, David Sánchez, que también está siendo investigado en otro juzgado, en Badajoz. Sí. En su caso, se le investiga por presunto tráfico de influencias, que sí es un delito de jurado. Ajá. Pero también por presunta prevaricación, que no lo es. Según la interpretación de esta fuente, el hecho de que haya un delito que no es competencia del jurado, la prevaricación, haría que todo su caso, si llega a juicio, fuera visto por un tribunal de jueces profesionales, no por un jurado popular. Ah, vale. Son tecnicismos legales, pero marcan una diferencia enorme en cómo sería el juicio.
Importantísima. El tipo de tribunal cambia por completo. Vale, entendido lo del jurado. Obligatorio por ley si es malversación. Pero, entonces, ¿qué significa este auto en la práctica? ¿Quiere decir que ya hay juicio seguro? ¿Que Begoña Gómez se sentará en el banquillo ante esos 9 ciudadanos mañana mismo? Mm, No, y es fundamental tener clara esta distinción, algo que subrayan insistentemente varias de las fuentes que mencionábamos antes, como Big One, Magistrado Anticorrupción TV, textos legales. A ver, ¿cuál es la distinción? Ese auto del juez Peinado no es todavía la decisión final de llevar a alguien a juicio. No es el auto de apertura de juicio oral, que sería el paso definitivo. Este auto actual es, digamos, un paso preparatorio dentro del procedimiento específico que marca la ley del jurado. Un paso previo. Exacto. Un paso necesario en ese camino, pero no el último. Lo que sucede ahora, como indican las fuentes, es que la defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión del juez Lógico. ¿Ante qué recurre? ante la instancia superior, que es la Audiencia Provincial de Madrid. Así que la pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Provincial. Exactamente. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que tenga la última palabra sobre este punto concreto. Tendrá que estudiar el recurso de la defensa y decidir si confirma la decisión del juez Peinado de seguir por la vía del jurado por malversación o si le revoca. ¿Y si la confirma? Solo si la Audiencia Provincial confirma el auto del juez, entonces sí, se dictaría formalmente el auto de apertura de juicio oral y Begoña Gómez, junto con Cristina Álvarez y Francisco Martín, se enfrentarían a un juicio con jurado. Pero esa decisión de la Audiencia Provincial está pendiente. Aún no la tenemos. Vale. Y además, hay un detalle procesal interesante que apunta una de las fuentes, Magistrado Anticorrupción TV. Parece ser que cuando el juez Peinado dictó este auto iniciando el procedimiento de jurado, todavía estaba pendiente de resolución en la misma Audiencia Provincial otro recurso anterior de la defensa. ¿Otro recurso? Sí, esta vez contra la propia decisión inicial del juez de imputar a Gómez por malversación. O sea que la cosa es un poco enrevesada procesalmente. Ya veo. Un lío de recursos. Y mientras tanto, ¿la investigación sigue? ¿Han salido a la luz pruebas concretas o indicios que mencionen las fuentes? Sí, en esta fase de instrucción, que es la investigación previa a un posible juicio, las fuentes hablan de varios elementos que se están examinando o que ya forman parte de la causa. Por ejemplo, se menciona, lo he visto en BioOne, también en La cara oculta de la luna, una grabación o el testimonio de un vicerrector de la Universidad Complutense. ¿Un vicerrector? ¿Qué decía? Pues según estas fuentes, este vicerrector habría reconocido contactos con la asesora Cristina Álvarez para discutir los honorarios que debía percibir Begoña Gómez por la dirección de unos másteres. Ah, La discusión, al parecer, giraba sobre si la cantidad total eran 15.000 euros o si eran 15.000 euros por cada uno de los másteres. 15.000 por uno o 15.000 por varios. Menuda diferencia. Algo más. También se comenta, de nuevo en BioNe y La cara oculta, la propia declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Al parecer, ella misma habría admitido que Cristina Álvarez le ayudó de forma ocasional en sus tareas. Ocasional, la palabra clave. Ahí está. La clave estaría en definir qué significa ocasional y si esa ayuda, fuera la que fuera, se hizo en horario laboral y usando recursos públicos. Claro. Y luego está la petición que hizo el juez Peinado, mencionada por el canal España al Día. Solicitó a Presidencia del Gobierno que le dieran acceso a 7 años de correos electrónicos de la cuenta oficial que Begoña Gómez utilizaba en Moncloa. 7 años de correos. Uf, eso es mucho. Muchísimo. Esta fuente especula bastante sobre qué podrían contener esos correos y si Moncloa facilitará el acceso o pondrá pegas. Todo esto, claro, no ocurre en un vacío. El contexto político es de máxima crispación, ¿no? Las reacciones que recogen las fuentes deben ser de todo tipo. Totalmente. Es imposible separar el caso de la enorme tormenta política que lo rodea. Las reacciones son diametralmente opuestas, como cabía esperar. Por ejemplo, Desde el PSOE, ¿qué dicen? pues desde el Partido Socialista, si nos fijamos en lo que recoge Wikipedia, su portavoz, Pachi López, ha sido muy duro. Calificó la investigación de prospectiva, es decir, como una especie de pesca de arrastre a ver si se encuentra algo, lo cual es ilegal en España. Una causa general, ¿no? Algo así. Habló de cacería política y directamente afirmó que todo es un montaje de la ultraderecha para atacar al presidente del gobierno a través de su esposa. En una línea muy similar, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a presentar denuncias contra el propio juez Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ.
Denuncias contra el juez. Sí, ante el órgano de gobierno de los jueces. Frente a esa defensa cerrada del PSOE, me imagino la reacción desde la oposición. ¿Cuál ha sido la postura del Partido Popular, según las fuentes? Pues, según la misma fuente, Wikipedia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Pedro Sánchez tiene un problema con la corrupción en su entorno más cercano. Directo. Y Feijóo también aprovechó para proponer una serie de medidas de lo que llamó regeneración democrática. Entre ellas, por ejemplo, que no se puedan dirigir cátedras universitarias sin tener licenciatura, una clara alusión a Gómez, o medidas para evitar que la estructura de Moncloa, como esa oficina de fondos europeos que se mencionó en relación a Barrabés, pueda usarse como puerta de atrás para conseguir fondos públicos. Ya. Y luego está esa comisión de investigación que se montó en la Asamblea de Madrid. Sí, fue una iniciativa impulsada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid durante 2024. Como era previsible, generó muchísima controversia. Me imagino. La oposición en Madrid, en particular Más Madrid, a través de su portavoz Manuela Bergerot, la criticó ferozmente. Según recoge Wikipedia, la calificaron de maniobra puramente partidista creada solo para generar ruido mediático y desgastar al gobierno central. Denunciaron que el PP tenía un control absoluto sobre quién comparecía y cómo se desarrollaba la investigación. Y compareció Begoña Gómez. Sí, fue llamada a comparecer en noviembre de 2024, pero una vez allí se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Denunció que la comisión tenía un objetivo político claro y que no buscaba la verdad. Y llamaron también a Pedro Sánchez. Sí, también fue citado, pero desde el gobierno se comunicó que el presidente no asistiría. ¿Por qué? El argumento fue que el presidente del gobierno rinde cuentas ante las Cortes Generales, o sea, Congreso y Senado, no ante un Parlamento autonómico. Y que además consideraban que esa comisión no tenía una finalidad investigadora real. Vale. La cosa tuvo una derivada curiosa después. PP y Vox acordaron pedir un informe al Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del gobierno, para ver si era posible forzar la comparecencia de Sánchez, pero no como presidente, sino en calidad de esposo de Begoña Gómez. Como esposo. ¡Qué rebuscado! Sí, una figura un tanto peculiar en ese contexto. Oye, hay una narrativa que aparece en algunas fuentes de YouTube, como Pandemia Digital, que habla de una causa espejo. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué es una causa espejo? Esta es una interpretación del contexto político que hemos encontrado en algunas de las fuentes analizadas, sí. Básicamente, lo que sugiere esta narrativa es que la investigación a Begoña Gómez, o al menos la intensidad con la que se está llevando, y algunos de sus giros procesales, sería una especie de reacción o de respuesta directa. Una venganza. Bueno, una reacción o respuesta a las noticias y avances en la investigación fiscal que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP. La fuente Pandemia Digital, por ejemplo, cita un análisis del periodista Ignacio Escolar, que presenta una cronología alternativa de los hechos. ¿Y qué dice esa cronología alternativa? ¿Que fue antes lo de Ayuso? Pues según esa versión que presenta Escolar y recoge Pandemia Digital, la querella de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal se habría presentado, creo que dice, el 13 de febrero de 2024. Febrero. Antes de que Manos Limpias presentara su denuncia inicial contra Begoña Gómez. Esa denuncia, según esta misma fuente, fue posterior, el 9 de abril de 2024, después de que se publicaran unas noticias sobre unas cartas de recomendación el 2 de abril. O sea que, según esa versión, primero fue la acción contra la pareja de Ayuso y luego la denuncia contra Gómez. Eso es lo que plantea esa interpretación. Pero es importante recalcar que esto es una lectura del contexto político que ofrecen esas fuentes concretas. No es una conclusión judicial ni un hecho probado. Simplemente intenta explicar la dinámica de acusaciones y contraacusaciones en este ambiente de fortísima confrontación política. Ya. Una guerra política trasladada a los juzgados, o eso parece sugerir. Algo así. Y en esa línea de buscar conexiones o explicaciones políticas, también se ha comentado mucho el timing, el momento exacto del último auto del juez Peinado, el que abre la puerta al jurado por malversación. Sí, es otro punto que destacan fuentes como Magistrado Anticorrupción TV y Bion. Observan y comentan la coincidencia temporal. ¿Qué coincidencia? Señalan que este auto del juez Peinado sobre la malversación de Begoña Gómez se conoció públicamente justo un día después de que se supieran otras dos decisiones judiciales relevantes. ¿Cuáles? Por un lado, la jueza que investigaba a la pareja de Ayuso dictó auto de apertura de juicio oral contra él por fraude fiscal.
Ajá. Y por otro, casi a la vez, la Audiencia Provincial de Badajoz confirmó que debía seguir adelante la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez por presuntos delitos relacionados con su trabajo en la Diputación de Badajoz. Vaya, todo en 24-48 horas. Exacto. Estas fuentes no afirman necesariamente una relación causa-efecto, no dicen esto es por lo otro, pero sí presentan la secuencia como una coincidencia llamativa, o como mínimo un elemento más a tener en cuenta para entender la compleja dinámica judicial y política que rodea todos estos casos que parecen interconectados. Es que es inevitable pensar en esas conexiones, ¿no? Aunque sean solo coincidencias. Es lo que transmiten estas fuentes, sí. El propio juez Peinado también ha estado en el ojo del huracán, más allá de sus decisiones en el caso. Ya mencionamos antes la acusación de investigación prospectiva que le lanzó el PSOE. Sí, y no solo eso. Como registra Wikipedia, la polémica ha llegado más lejos. Tanto el presidente Pedro Sánchez como Begoña Gómez presentaron sendas querellas por presunto delito de prevaricación contra el juez Peinado. ¿Querellas contra el juez? Sí, en julio y agosto de 2024, respectivamente. En esencia, le acusaban de tomar decisiones injustas a sabiendas, de llevar a cabo una investigación perversa y prospectiva, según decían sus escritos. ¿Y qué pasó con esas querellas? Pues no prosperaron. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TSJM, rechazaron admitirlas a trámite en octubre de 2024. O sea que no se investigó al juez por eso. No. El TSJM fue bastante claro al argumentar que las decisiones que había tomado el juez Peinado hasta ese momento no podían considerarse ni injustas ni arbitrarias, que es el requisito fundamental para que exista prevaricación judicial. Dijo que podían ser discutibles, recurribles, pero no prevaricadoras. Entendido. Y nos queda la investigación interna en el Poder Judicial, la del CGPJ que mencionaste antes, a raíz de la queja del ministro Bolaños. Correcto. Ese es otro frente abierto que afecta directamente al juez, según informa Wikipedia citando una fecha concreta, el 20 de agosto de 2025. 2025, seguro. ¿O 2024? Bueno, la fuente dice 2025. Podría ser una errata, quizás sea 2024, tendría más sentido cronológico. En todo caso, en esa fecha, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial anunció la apertura de unas diligencias informativas. ¿Para qué? Pues para examinar las quejas que había presentado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Estas quejas tenían que ver, primero, con la forma en que el juez Peinado interrogó a Bolaños cuando éste declaró como testigo en el caso, allá por abril, pongamos, de 2024. Ajá. Y segundo, y quizás más importante, con un escrito posterior que el juez Peinado envió al Tribunal Supremo, una exposición razonada. En ese escrito, el juez apuntaba a que Bolaños podría haber cometido delitos de falso testimonio durante su declaración y también de malversación. Vaya, acusaciones muy graves contra un ministro por parte de un juez. Palabras mayores. Gravísimas. Y eso es lo que el CGPJ está mirando ahora. ¿Y qué puede pasar con esa investigación del CGPJ? ¿Qué decisión pueden tomar? Pues el CGPJ tiene ahora que tomar una decisión. Básicamente, tiene dos opciones. O archiva la queja de Bolaños si considera que no hay indicios de infracción disciplinaria por parte del juez o que es un asunto puramente judicial que no le compete, o bien decide abrir un expediente sancionador al juez Peinado. ¿Y si le abren expediente? Pues eso podría acarrear distintas sanciones si finalmente se prueba alguna falta disciplinaria, desde advertencias hasta sanciones más graves. Según las fuentes consultadas, esta decisión del CGPJ todavía está pendiente. No sabemos qué va a pasar. Bien, pues intentando poner un poco de orden en todo este torrente de información, que es muchísimo. ¿Cómo podríamos resumir la foto fija a día de hoy, 25 de septiembre de 2025? Basándonos estrictamente en lo que nos cuentan estas fuentes que hemos manejado. Pues, a ver, yo diría que la situación es la siguiente. La investigación judicial sobre Begoña Gómez sigue abierta y en curso. Eso es lo primero. Sigue abierta. Sigue abierta. El último movimiento procesal relevante es ese auto del juez Peinado que encamina el caso hacia un posible juicio con jurado popular. Pero, y esto es clave, centrado exclusivamente en el presunto delito de malversación relacionado con la asesora Cristina Álvarez. ¿Solo malversación y vía jurado? Por ahora sí. Sin embargo, y esto es importantísimo, este paso no es definitivo. Todo depende ahora de lo que decida la Audiencia Provincial de Madrid cuando resuelva el recurso que va a presentar, o que ya ha presentado, la defensa de Gómez contra ese auto. Esa decisión marcará si finalmente hay juicio por malversación y si se celebra ante un jurado. O sea que todavía falta el partido de vuelta en la Audiencia Provincial. Exacto. Esa es una buena metáfora.
Queda claro que es un caso con muchísimas capas. Hemos intentado desgranarlas siguiendo el rastro de las fuentes, desde esas alegaciones iniciales más amplias de tráfico de influencias y corrupción, que parece que ahora están más en segundo plano procesalmente, Al menos en este auto concreto sí. pasando por la derivada de la Universidad Complutense, con el software y el presunto intrusismo que sigue su propio camino judicial, Correcto. hasta llegar a este foco actual en la malversación por el uso de una asesora pública. Y todo ello salpicado por debates sobre si los procedimientos legales son correctos, con la figura del propio juez cuestionada desde varios frentes y envuelto, como no, en una polarización política brutal, que genera relatos muy enfrentados sobre las motivaciones, los tiempos y la interpretación de cada paso que se da. Es agotador seguirlo. Sí, sí. Es un cóctel complejo donde lo jurídico y lo político se mezclan constantemente, o al menos así nos llega la información a través de las fuentes que hemos manejado. Es difícil separar una cosa de la otra en el relato público. Vale, y para cerrar, una última reflexión que nos suscita todo esto que hemos explorado hoy, partiendo únicamente de la información de nuestras fuentes. Quizás la pregunta que queda flotando, viendo cómo se desarrolla este caso, es sobre esa delicada línea que separa, o debería separar, la esfera pública de la privada, especialmente cuando hay lazos familiares tan directos con el poder. ¿Qué interrogante fundamental sobre esa interacción entre cargo público, intereses privados, vínculos familiares y el escrutinio judicial y mediático se hace más evidente o queda quizás más huérfano de respuesta clara a medida que avanza este caso según lo pintan las fuentes? Es una pregunta complicada, pero quizás podría ser esta. Si observamos todo el relato que construyen las distintas fuentes que hemos analizado, desde las denuncias iniciales que, según se dice, se basaron en recortes de prensa, hasta las reacciones políticas tan viscerales que hablan de cacerías o montajes, pasando por las interpretaciones sobre causas espejo y esas llamativas coincidencias temporales en decisiones judiciales, e incluyendo las propias acciones legales contra el juez instructor por parte de los investigados, Sí. la pregunta es: ¿cómo puede el sistema judicial español gestionar casos como este, donde las motivaciones y las estrategias políticas, tanto de los que acusan como de los acusados y sus entornos, son tan protagonistas y tan explícitas en la información que nos llega, sin que la percepción ciudadana sobre la independencia y la objetividad de la justicia termine seriamente dañada o, como mínimo, muy cuestionada? Claro. ¿Cómo mantener la confianza en la justicia cuando todo parece tan politizado? Exacto. Es una tensión fundamental que parece latir debajo de gran parte de la controversia que describen nuestras fuentes. ¿Cómo separar el grano judicial de la paja política, o si es que acaso es posible separarlos del todo en casos así? Una pregunta importante, sin duda, y muy difícil de responder, para seguir dándole vueltas. Hasta aquí llega nuestra exploración de hoy.